Muy buenos días, bienvenidos a nuestro devocional a solas con Dios. En esta serie del mes, Renuévate. Quiero invitarte a que vayas conmigo a 1 Corintios capítulo 2, versículos del 8 al versículo número 16. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que seamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, ni no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Pues nosotros tenemos la mente de Cristo. Querido hermano y querida hermana, en esta mañana yo quiero que juntos podamos hablar de un tema muy importante, la obra del Espíritu Santo. Sin duda, para tener un corazón y una mente renovada, para tener una vida renovada, diferente, necesitamos la obra del Espíritu Santo, de la tercera persona de la Trinidad, de esa tercera persona que muchas veces se ha menospreciado o se le ha dado un significado el cual la Biblia no lo dice. O muchas veces se ha menospreciado la obra del Espíritu y muchas veces se ha blasfemado lo que Él hace, lo cual no es la obra de Él. Por eso tú y yo debemos de escudriñar lo que la palabra dice. Y sin duda el Espíritu Santo va a renovar nuestra vida y la va a hacer una vida más agradable delante de Dios. Mira por favor lo que dice el versículo número 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Lo primero que podemos aprender de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida es que Él nos revela la voluntad de Dios. Él nos revela el corazón, Él nos revela los atributos, Él nos revela la esencia de Dios mismo. Si tú y yo hemos sido lavados por la sangre de Cristo, hemos puesto nuestra fe en Él y somos hijos de Dios, pues tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero aquella persona que todavía no se ha arrepentido de sus pecados, no le ha entregado su vida a Cristo, pues no lo tiene y necesita hacer esto. Pues el Espíritu Santo es lo que nosotros necesitamos, es todo lo que necesitamos para llevar una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, dice el versículo ahí que Dios nos las ha revelado a nosotros por el Espíritu. Dios nos ha revelado ese mensaje de salvación. Dios nos ha revelado a nosotros las cosas que son espirituales. Porque vivimos en un mundo donde si el Espíritu Santo no está en nuestra vida, vamos a pecar de personas escépticas, vamos a pecar de personas cómodas, de personas modernas, de personas que no toman en cuenta a Dios. Pero es el Espíritu Santo que abre nuestro entendimiento, es el Espíritu Santo que confronta nuestros corazones, que nos quebranta y de todo pecado y de juicio y de maldad. Entonces lo primero que Él hace es revelarnos la voluntad y el carácter de Dios. Pero también mira por favor lo que dice el versículo número 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Si tú y yo dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, si tú y yo aprendemos a depender de Él, nosotros vamos a hablar lo que Él mismo nos revela. Tu manera de hablar no va a ser igual. Si tú eres guiado por el Espíritu Santo, se va a distinguir entre un vocabulario inadecuado en un vocabulario agradable y de edificación para otros. No vas a decir palabras de destrucción, de daño, sino que vas a crear palabras de edificación. Vas a estar constantemente anunciando el mensaje de salvación, vas a estar constantemente consolando al que necesite consolación, fortaleciendo, dando palabras de enseñanza, de sabiduría, en alguna área, en tu familia, en el trabajo, en los estudios, en la iglesia. Tú vas a estar en realidad hablando lo que el Espíritu Santo quiere hablar, porque eres controlado por Él,
porque dice el versículo ahí, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Tú vas a poder tener esa bendición de la obra del Espíritu, de poder enseñar y hablar de acuerdo al poder que Él está en ti. Y por último dice el versículo, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero Él no ha juzgado a nadie. El hombre espiritual, el hombre natural no va a percibir las cosas que son del Espíritu, pero aquella persona que está siendo controlada por el Espíritu Santo va a poder discernir bien lo que es bueno y lo que es malo, va a poder juzgar y con el sentido de poder ayudar, de restaurar, pero él no va a ser juzgado por nadie. Una persona espiritual no es aquella que lo menciona, sino aquella que lo vive, aquella que tiene la facultad y la autoridad de parte de Dios por su vida y su testimonio, y que aprende a poder ayudar a otros a vivir una vida de acuerdo al Espíritu Santo. Así que recuerda, no descuides la obra del Espíritu Santo en tu vida, pídele que te llene y será guiado por Él y hará grandes cosas para la gloria de Dios. Que el Señor te bendiga en este día.